Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a hablar el día de hoy sobre el balance del primer debate presidencial entre las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Quisiera comenzar comentando que este video va a ser de análisis, va a ser una breve síntesis de lo acontecido. Evidentemente no quiero quedarme en el plano descriptivo, pero tampoco quiero hacerla de un defensor dogmático de alguno de los candidatos, porque abundará la, la propagación de contenido de quienes van a tomar partido por uno o por otro, o que forman parte de su equipo de campaña. Seguramente dentro del propio YouTube y a lo largo de los medios tradicionales veremos muchos programas en donde terminarán defendiendo lo que dijo uno o aclarando, digamos, que trayendo a colación una frase de el vocero del expresidente Vicente Fox, van a terminar diciendo lo que quisieron realmente decir sus candidatos, más unos que otros. Entonces quisiera empezar por la cuestión del formato de este debate, que hay que decirlo es un debate institucional, el primero de los tres programados que hay, porque salvo en el caso insólito y algo que es sumamente importante, que aconteció en 2012, el primer debate organizado desde la sociedad civil, por una iniciativa ciudadana, desde un movimiento estudiantil, es decir, Yo Soy 132, que organizó el primer debate, que no estaba siendo convocado desde una institución política. En este caso, sí es un debate institucional organizado por el Instituto Nacional Electoral. Tengo que decir que el formato fue paupérrimo. Hubo un desenfoque en primer lugar con respecto a quién hablaba, no estaba bien enfocado, había muchos distractores. Sé que estamos en una época de inclusión, de que tenemos que ser incluyentes, y quizás de ello sea que había varios intérpretes del lenguaje mexicano de señas, eh, pero también en muchas ocasiones la cámara volteaba a ver o a los moderadores o a los demás candidatos y no solamente al orador, lo cual puede ser un distractor para el televidente, para quienes estábamos presenciando el debate. Hubo fallas técnicas en repetidas ocasiones. Vimos la cuestión de la falla del reloj, que lo manifestaron en diversas ocasiones los tres candidatos. Pero sobre todo quisiera yo hacer énfasis en una cuestión, de que considero que hubo un exceso de preguntas. Fue un formato que quisieron salirse, como lo fue hace 6 años, de los esquemas tradicionales en donde eran 3 o 4 candidatos y hablaban por 5 minutos y después venía la réplica y la contrarréplica. Aquí había preguntas que envió la ciudadanía y que se eligieron solamente algunas. Fueron 108 preguntas las elegidas dentro de un set de preguntas de más de 24,000 cuestionamientos. Entonces, como hubo tantas preguntas, a veces se lanzaban 3 preguntas en una sola ocasión, pues había muy poco tiempo para responder, para profundizar. Era un formato quizás para aventar esas frases marqueteras muy cortas, pero que tampoco el ciudadano tiene elementos para observar y hacerse un juicio sobre lo que realmente está en disputa, cuáles son los proyectos de nación. Creo que es relevante que los debates se amplíen, que se hagan más debates, pero que estos debates sean auténticos. No se abrió una discusión sobre la agenda programática que presentan las dos opciones principales, pero obviamente que hay una tercera opción. Entonces creo que el hecho de que se le dé tantos cuestionamientos a los candidatos y se le den tan poco tiempo, un lapso muy breve para contestar, pues no da pauta para que se discuta y se delibere qué es lo que se va a realizar y de qué manera hacer acotaciones precisas. Creo que también otro de los cuestionamientos que yo le haría al INE, pues es que si eran realmente estas temáticas las más relevantes para discutir en el primer debate.
Y bueno, con ello quisiera pasar un poco como al desempeño de cada uno de los tres candidatos, eh, empezando pues por el orden en el que aparecieron. Primero es Claudia Sheinbaum, del Partido Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista. Y bien, creo que se presentó como una candidata, como lo que es una candidata oficial, que tiene una confianza excesiva. Creo que está sobreconfiada porque se sabe ganadora de esta contienda. En estos comicios es inminente su victoria, salvo que pase algún hecho sumamente insólito, lo cual lo veo poco probable. Entonces, estuvo evadiendo varios cuestionamientos que le hicieron sus dos candidatos, los dos contendientes, sobre todo la candidata del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional. Creo que se la pasó haciendo algunas aseveraciones propagandísticas. No vimos que vertiera su agenda programática. Obviamente hay que reconocerlo que lo hizo con mesura, tampoco se apasionó, porque no tenía por qué. En realidad era cuidar la estrategia, que era mantener este amplio margen que tiene desde el arranque de la pre-campaña, que lo ha tenido en la campaña, y que en los debates no tiene por qué tomar un riesgo innecesario, lo cual pues es bastante pues elogiable, creo, y hay que reconocer eso de su parte. Lo que sí es que creo que una de sus debilidades dentro del liderazgo político que representa es que hay un reduccionismo evidente hacia los programas sociales. ¿Por qué? ¿Por qué digo que hay un reduccionismo? Porque prácticamente, a pesar de que de que siempre repite en diversas ocasiones de que hay que solucionar a los problemas de raíz, todo se resuelve con la implementación de nuevos programas sociales. Cuando pasaron al tema de educación y de salud, bueno, a decir, hay que abrir más becas. Entonces, como que si todo se soluciona por otorgar más becas y más becas. No planteó cuestiones fundamentales tampoco a sus adversarios. Creo que las preguntas que pudo haber hecho, pero que reitero, quizás no quiso tomar el riesgo, pues no las efectuó. Y vi pocas soluciones concretas a las problemáticas que realmente se planteaban, y no se contestaron tampoco las preguntas que la ciudadanía formuló. Creo que también ahí tendría que haber un balance entre sí incluir preguntas de la ciudadanía, porque al final de cuentas el debate es para que los votantes tengamos mayor certeza, mayores elementos para tomar una decisión racional, o para reafirmar la que ya hemos tomado, según sea el caso. Pero también tendría que haber preguntas técnicas y preguntas planteadas por expertos, un balance de ambas. Pasando con la intervención del candidato Jorge Álvarez Maínez, creo que al comienzo pues tendió a señalar más a Xóchitl Gálvez, pero al final quizás dio un viraje y tomó una posición un poco más neutral, hizo algunos señalamientos a Claudia Sheinbaum, pero al final de cuentas tampoco tomó ese riesgo innecesario, porque sabe que la disputa es entre Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Entonces no tenía ningún sentido pues ponerse como el tercero en disputa, y más bien presentar pues su agenda, que creo que fue pues, un tanto neutral en ese aspecto. Fue concreto, y quizá fue el único de los tres candidatos que presentó soluciones innovadoras, propuestas concretas, reales, no sé si realistas, pero por lo menos propuestas reales, que se presentaba como una alternativa para quienes no se tienden ni por la opción de la continuidad, es decir, de lo que se denomina como la cuarta transformación, o como partidarios del retorno de los partidos tradicionales, es decir, el PAN, el PRI y el PRD. Entonces, si no está uno de acuerdo con otro,
pues quizás la única opción que se cuenta es con la de Álvarez Maínez, o bien anular el voto o votar por un candidato no registrado. Pero pues ellos no tienen voz en los debates. Creo que sí hubo algún tipo de propuestas vanguardistas que, si se sabe capitalizar bien por parte de los estrategas políticos de Álvarez Maínez y de Movimiento Ciudadano, podrían hacer que gane algunos puntos de aquí al segundo debate. Y si el segundo debate eh, vuelve a tener esta imagen positiva y favorable, podría eventualmente desplazar a Xóchitl Gálvez al tercer puesto. Difícilmente va a ganar, pero sí podría quizás mover a Xóchitl Gálvez, y es algo factible. Ya hemos visto que un candidato del PRI pues ha sido movido al tercer puesto en 2 ocasiones anteriores, y uno del PAN en una ocasión previa. Me estoy refiriendo a los casos de Roberto Madrazo en 2006, de José Antonio Meade en 2018 y de Josefina Vázquez Mota en 2012, respectivamente. Entonces, creo que lo que buscó también es posicionar desde su figura a Movimiento Ciudadano como el partido bisagra, como aquel partido que no toma tal cual una postura por los dos bloques existentes, sino que se mantiene al margen con cierto grado de independencia para tener un margen de negociación con el eventual ganador, y también con quien termine siendo primera y segunda fuerza en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Por parte de Xóchitl Gálvez, creo que sus posturas son explícita y abiertamente neoliberales, pero también caen en simplismos. Para ella, lo que Sheinbaum es dar becas, para ella es otorgar tarjetas. Y de alguna u otra manera privatizar parcialmente al sector salud. Creo que algo que señaló tanto Maínez como Sheinbaum eh, contra ella, pues es aquellos vínculos que guarda con personajes indeseados de la vida política de México, sobre todo provenientes del PRI, que pues haya tenido un acercamiento por cuestiones pragmáticas. Pues es inviable que el PAN o que el PRI vayan de manera unilateral sin coaligarse, pues no serían ni siquiera competitivos, y en aras de ganar competitividad, pues también pierde legitimidad, porque sobre todo su cercanía con el presidente del PRI, Alejandro Moreno, pues bueno, es un personaje que ha estado envuelto en múltiples escándalos y que no le está favoreciendo para nada, porque al final Xóchitl Gálvez ha tenido que hacer, tanto dentro del debate como a lo largo de su campaña, pues una serie de malabares para poder tener contentos a los 3 partidos que la están llevando, que la están postulando, cuando durante la transición a la democracia esos partidos eran acérrimos enemigos, no se podían, era inviable que se pudieran coaligar, sobre todo el PRI y el PAN, porque por parte del PRD y del PAN pues sí hubo alianzas en los 90s, y sobre todo a partir de 2010 se volvieron mucho más constantes, aunque hay que recordar que durante mediados de los 2000, es decir, en la elección de 2006, pues hubo una rivalidad que parecía pues irreconciliable después de la elección de Andrés Manuel López Obrador, de la primera vez que se postuló, y que señaló la ejecución de un fraude en su contra. Entonces, ha tenido una dificultad para quitarse esos señalamientos, para poder esquivarlos, para poder salir victoriosa de ellos, porque al final de cuentas terminan manchándola de la corrupción de la que ellos pues estuvieron involucrados. Creo que también algo que caracterizó a Xóchitl Gálvez es su poca capacidad política,
para articular un discurso congruente y eficaz. Vimos una retórica bastante reiterativa y muy limitada. En muchas ocasiones terminaba por decir las mismas frases en distintos segmentos o contestando con exactamente las mismas situaciones elaboradas. Creo que no habría mucho más que ofrecer. Inclusive el mensaje con el que se despidió fue básicamente leído, como también vimos que durante la precampaña pues tuvo dificultades con un teleprompter, y creo que eso se está viendo reflejado el día de hoy. Y en conclusión, pues no vimos demasiado debate propiamente. Creo que en México difícilmente veamos que se debatan proyectos de nación que se vayan al fondo, a la esencia de las agendas programáticas que están en disputa y de cómo realmente van a terminar por remediar las problemáticas que aquejan a la sociedad en términos genéricos, pero también en las particularidades. Considero que ninguno de los tres candidatos conoce a profundidad el país en el que vive y el cual pretende gobernar, que apenas están abriendo los ojos y que, no obstante de que han estado involucrados en la vida pública, dentro de la política nacional, pues también desconocen el trasfondo de aquellas cuestiones que son fundamentales para la resolución. Están recorriendo el país, quizás conocen por primera vez algunos lugares, algunos estados, algunas ciudades, algunos pueblos, y pues tendrán que pues trabajar mucho en conectar con una población, con sectores que no son de su electorado duro, y lo cual pues es un desafío bastante fuerte. Creo que también una cuestión que queda que hay que resaltar es de que gane quien gane, creo que con los señalamientos que se hizo tanto del lado del partido en el poder, como de la oposición, del bloque opositor, como también del partido bisagra, en una eventual victoria de cualquiera de ellos, creo que se tendría que, dados estos señalamientos de corrupción indiscriminada, eh, ¿veríamos acaso un ejercicio de justicia transicional? Porque hay que resaltar que se han visto afectados distintos sectores a lo largo de los últimos 30 años, en donde han gobernado tanto el PAN como el PRI y actualmente Morena, y de los cuales pues ha habido señalamientos de crímenes de lesa humanidad o de omisiones por parte del aparato estatal y del sistema de impartición de justicia, dentro de los cuales están involucrados actores políticos, representantes y gobernantes. Será que quien resulte ganador el 2 de junio realmente terminará investigando y en dado caso sancionando legalmente a quien resulte responsable por omisión o por un acto deliberadamente cometido en contra de la dignidad de alguna persona o de algún sector o de los sectores que resulten afectados? Esa creo que es una pregunta fundamental que muy pocos analistas se han planteado. ¿Cuál va a ser el papel de la justicia transicional? Y bueno, el 28 de abril tendremos la oportunidad de escucharlos nuevamente, de analizar sus propuestas y darle seguimiento a esta campaña que parece tan plana. Lo he dicho en las redes sociales, es una campaña de las más desangeladas, de las más aburridas, hay que decirlo. Creo que poco se verá en el acontecer de aquí al segundo debate. Difícilmente las circunstancias cambien al grado de que la tendencia de un viraje significativo, les digo, quizás Álvarez Maínez
al sector que está desencantado tanto con el partido en el poder como con el bloque opositor, quizás termine por ganar votos y sabe capitalizar correctamente y tener una estrategia adecuada para poder pues ganar un porcentaje y eventualmente quizás de aquí al día de la elección, que estamos a menos de 2 meses, pueda lograr alcanzar el segundo lugar. Pero bueno, aquí sí hay un debate efectivo y con esto quedo yo abierto a sus observaciones, comentarios, preguntas y pues también para debatir con algunos otros colegas. Muchísimas gracias y nos estamos viendo para el próximo video. Cuídense.